espacio, agradecemos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y pues hoy estamos aquí desde el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, hoy con un nuevo tema, en compañía, aquí con el gran gusto de estar presente con mi compañero, el maestro José Alberto Vázquez Peña, y su servidora Cintia Barrera, especialista en adicciones. Gracias, Cintia. Buenos días. Buen día, Alberto. Pues bueno, hoy les traemos un tema importante que es la intervención breve para toda la audiencia que nos está viendo. Y en esta parte de lo que son las intervenciones breves, pues es un acercamiento a una de las grandes técnicas que tenemos para poder sensibilizar, para poder prevenir lo que es el consumo de sustancias psicoactivas a niveles de riesgo ya mayor. Y pues bueno, es un antecedente que tenemos aquí muy preciso de estas técnicas y que gracias al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones hemos llegado a diferentes instituciones para la capacitación. Una de estas grandes beneficios que hemos tenido es que esta técnica reduce costos, Alberto. Hay una parte en la que no se requiere necesariamente especialistas en la materia de adicciones y que es una técnica que podemos acercar a la población para poder precisamente hacer acciones de prevención, para poder ayudar al usuario a que logre definirse, a orientarse a un tratamiento más específico en adicciones si es que fuera el caso, y si no, promover lo que son los estilos de vida saludable, la salud mental. Y pues bueno, creo que aquí la importancia de este tema, Alberto, es poder observar precisamente lo que nos dicen las estadísticas. Una parte importante de esta técnica es lo que nos muestran la ENCODAT, ¿no? Que es la última encuesta que tenemos, y nos hablan precisamente que la característica de la población en cuestión del consumo de alcohol, tabaco y algunas drogas ilegales nos dicen que solamente el 6% de la población en general presentan una dependencia, que el 70% precisamente son abstemios y que el 24% de esta población que se está encuestando tienen precisamente problemas de lo que son consumo, no llegan a una dependencia, pero sí a lo mejor si hablamos desde el consumo de alcohol, esto que conocemos como bebederos en riesgo, que son todas estas personas que tienen contacto con alguna sustancia, ¿no? con alcohol, algún otro tipo de droga ilegal, pero que finalmente el patrón de consumo los acerca a tener alguna situación pues que los va acercando a una característica ya de daño que puede incurrir a su salud, a la salud mental y a terceros. Entonces hoy el objetivo precisamente es poder observar cómo a través de los diferentes niveles de consumo de sustancias psicoactivas corresponde una técnica, ¿no? que vamos a ver y que nos vas a ayudar, Alberto, el día de hoy a poder identificar cuáles son estas técnicas, cuáles son las posibilidades de atención que puede tener nuestra audiencia para que se pueda integrar a esta parte. Alberto, ¿nos podrías ayudar precisamente sobre profundizar y conocer cuál es la importancia de conocer qué es un consejo breve, una intervención breve, incluso un tratamiento? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, Cintia, como vemos en la lámina, de acuerdo al tipo de consumo, es el tipo de tratamiento que corresponde. Y por ejemplo, ahí podemos ver en la lámina una persona que no consume, incluso esa persona es candidata a un consejo de salud, aun cuando no consume. La norma social dice que si no consume de todas maneras es candidato a un consejo de salud a manera de prevención. Si la persona tiene un consumo leve, ahora con los nuevos criterios del DSM-5, es candidata a un consejo breve, que ya lo vamos a ir viendo. Es una intervención rápida de 5 o 10 minutos y tiene como objetivo estar dirigido a este tipo de personas para prevenir que su consumo aumente y pueda llegar a ser un consumo riesgoso. Para las personas que ya tienen un consumo cotidiano, son candidatos a una intervención breve.
que puede constar de una sesión de 50 minutos, 2 o 3 es necesarias con un seguimiento. La idea es darles información para que ellos no transiten de un consumo que tienen actualmente leve o cotidiano, que caigan en un abuso o en un consumo problemático. Y ya para las personas que pudieran llegar a tener un consumo problemático, que hayan detectado más riesgos, más daños, y hasta una intervención, un tratamiento breve, que ya es más estructurado, que varía entre 8 o 12 sesiones según el caso. Esto es muy flexible, se puede ampliar, pero no máximo de 12, 15 sesiones, con un seguimiento cada 3, cada 6, cada 9 meses, hasta lograr la conducta deseada. Entonces, si vemos, hay varios niveles de intervención y todo depende del tipo de consumo. Eso es importante señalar. Claro. Entonces, observamos entonces que de acuerdo al nivel de consumo va a haber una estrategia de intervención en específica. Exactamente. Y que entonces, si va aumentando el consumo en un usuario, vamos a tener que detectar y que hay diferentes estrategias entonces de lo que es la prevención, consejo breve, una intervención breve, un tratamiento como tal, para que los usuarios se puedan ir inclinando a poder acercarse a un tratamiento como tal. Estas estrategias precisamente van a ayudar a que el usuario pueda orientarse y pueda reducir estos riesgos que tiene su consumo actual. Pasamos a la siguiente, por favor. Mira, esto de las intervenciones breves, por ahí en los años 90, se manejaron varios preceptos. No todas las personas que consumen necesariamente van a llegar a una dependencia, a un consumo con dependencia. Ahora también hay muchas personas que no tienen acceso a un tratamiento, o los tratamientos son largos, ¿no? Claro. Y en esos tratamientos largos hay mucha deserción. Como lo vamos a ver más adelante, aquí el factor motivacional es muy importante y las personas que intervienen, terapeutas, personas capacitadas, van a estar animando a la alianza terapéutica, pero el apego al tratamiento. Aquí de lo que se trata es, tal vez ahorita tienes un consumo moderado, pero de seguir con tus hábitos. Tal vez dentro de 10 años vas a tener un consumo problemático. Entonces la idea es darte información, que elabores tus estrategias para evitarte esos 10 años, que es lo que en las que tú vas a pedir un tratamiento. La Organización Mundial de la Salud dice que las intervenciones breves, los consejos breves, se deben dar aún cuando la persona no pide el tratamiento, porque generalmente las personas buscan el tratamiento cuando ya hay un consumo problemático, cuando hay un problema de salud, un problema legal, algún divorcio, algún desempleo. Ya cuando hay daños más severos es cuando la persona busca el tratamiento. La idea es acercarnos al tratamiento antes que pasen todas estas situaciones, ¿no? Luego así es una detección temprana y vamos a motivar a la persona para pegarse al tratamiento, evitar la deserción, por eso son breves. Sí. Y bueno, como tú decías, son económicos, puedes llegar a poblaciones lejanas donde no hay tantos servicios y esta economía de tiempo, de costos, lo hace más accesible a toda la población. Claro. Sí, decíamos que una de las características de personas que consumen drogas y que están generando sustancias psicoactivas, mejor utilizamos ese término, porque incluye lo que es alcohol y tabaco, ¿no? Entonces, cuando hay esta parte del consumo y de repente van generando un problema, puede ser que en un inicio no se den cuenta y cuando lo tienen, una de las características principales es la negación, ¿no? Entonces, utilizar este tipo de estrategias, Alberto, como tú bien lo mencionas, tiene que ver con esa posibilidad de acercar una herramienta a la población para que puedan ir conociendo cuál es el nivel de consumo que tienen.
Y entonces, como tú bien lo mencionas, no todas las personas que consumen ya tienen una dependencia. Sin embargo, es importante que la persona empiece a conocer utilizando un resultado de un instrumento que lo llamamos de tamizaje o de screening, ¿no? Que puede ser, como tú bien lo decías, que inicia en el año de 1980. Ahí tenemos un ejemplo que es el audit, que es un instrumento de tamizaje que se utiliza para ver el nivel de riesgo de alcohol, y que entonces las personas podemos observar, si yo estoy consumiendo alcohol, en qué nivel de riesgo me encuentro. Y entonces es ahí cuando entran este tipo de técnicas. Pasamos la siguiente, por favor. Como tú decías, el proceso adictivo te atrapa sin que te des cuenta. Así es. Y tal vez de la experimentación pases a un uso cotidiano o a un abuso o a una dependencia sin darte cuenta. Sí. Y es aquí la valía de estas intervenciones que vamos a evitar transitar, pasar estas etapas. Pero también es misión del terapeuta ayudarte a transitar en tu estadía. Decías que la mayoría pues, lo va a negar, lo va a minimizar. Entonces, el trabajo del terapeuta es crear esa ambigüedad para ayudarlo a transitar en que no todo es felicidad, en que ya hay ciertos riesgos. Claro. Y entonces el usuario empieza a adquirir conciencia y empieza a reducir riesgos y daños. Bueno, entonces, son intervenciones flexibles, personalizadas, y repito, el factor motivacional tiene mucho que ver. Tú puedes tener un contacto con un usuario, pero puede ser la última vez que lo veas. Entonces, hay que motivarlo para que se apegue al tratamiento, porque si no, se puede deslindar, no me gustó tu atención, o no me motivaste, lo puedes perder. Entonces depende mucho de la habilidad de los que intervienen para motivarlo y hacer que estén apegados al tratamiento. Sí, de hecho creo que un dato muy importante es esto que nos muestra la literatura, donde nos dicen que este tipo de estrategias son elementales, porque como tú bien lo mencionas, Alberto, ya hay evidencia de que los usuarios de sustancias psicoactivas puede ser que tengan una intervención. 3, 4 máximo es lo que han mostrado algunos estudios que han realizado, y que si no tenemos las herramientas para poder motivar, para poder ayudar al usuario que pueda observar esta transición de los riesgos que hay en su nivel de consumo, se van, ¿no? Entonces, por eso es que nacen estas estrategias, precisamente para poder impactar desde una sola sesión que pudiera durar a lo mejor unos 50 minutos, de 10, ¿no? 10 minutos incluso hasta una hora, y lo que nos va a ir explicando en este sentido, ¿no? Claro que sí. Vamos a ver la lámina que sigue. Mira, por ejemplo, hablabas tú del audit. El audit fue un tamizaje para alcohol. En Europa había muchos problemas de alcoholismo. Entonces idearon un cuestionario rápido de 5 preguntas y que se aplica en 5 minutos para poder determinar el nivel de riesgo de la persona, leve, moderado, grave. Debido al éxito que tuvo el audit, se nace la idea del ASIST. El ASIST va a medir 8 sustancias diferentes: tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, alucinógenos, inhalantes, opiáceos, alucinógenos. 8 sustancias en un mismo instrumento. Eso es magnífico, porque los tamizajes, como tú bien lo mencionas, se inician con el audit, ¿no? En 1980. El ASIS es un instrumento que nace de la Organización Mundial de la Salud en el año 2011, o sea, quiere decir que es un instrumento reciente, pero que nos acerca a esta gran posibilidad de poder observar ese panorama no solamente de alcohol, en el caso del audit, o de tabaco, en el caso del Fagerstrom, sino que también ahora tenemos este instrumento, esta técnica de consejería que nos va a acercar a observar cuáles son los niveles de riesgo que transitan en el consumo de drogas ilegales en los últimos 3 meses. Legales e ilegales. Y como dices, 2011, pero se viene trabajando en los 80s, 90s, trabajando con varias culturas, culturas de Europa, orientales, Latinoamérica,
procurando hacer una validación y una estandarización de la prueba. Bueno, actualmente la CIS es un instrumento muy valioso porque mide 8 sustancias y el nivel de riesgo que hay. Pero ahí no para el asunto. Aparte de ser una estrategia de primer acercamiento, es rápido, tú llegas con tu prueba que es una unidad. No necesitas computadoras, no puedes estar donde no hay servicios, acercarte de una manera no amenazante. Oye, te puedo aplicar un cuestionario para que conozcas tus hábitos y poder determinar el nivel de riesgo que tienes. No te voy a juzgar, no te voy a criticar, no te sientes amenazado. Hablar de drogas es algo difícil, ¿no? Claro. Y mucho menos admitir que tienes un problema. Entonces, bueno, eso es una ventaja, pero aún más, el ASIS tiene vinculado una metodología de consejo breve. O sea, no basta con aplicar el material. La persona tiene que tener una devolución, se tiene que regresar con algo y ese algo es una motivación al cambio. Aquí en la lámina estoy presentando los 10 pasos, los 9 pasos, perdón, de, de la metodología de consejo breve de la CIS. Aplicas el cuestionario y cuando le das una interpretación de los resultados, aplicas estos pasos en 10 minutos máximo, donde vas a ayudar a la persona a dejarlo con esa ambigüedad, ¿no? Fíjate ahí en los pasos está el paso en preocupación, bueno, preguntas, retroalimentas, lo que contestó en el cuestionario, da su consejo, lo empoderas a la persona. Esa es la persona es la única responsable de su proceso. Ni su mamá, ni el terapeuta. La persona tiene que tomar responsabilidad en el cambio. Si está preocupado, y en resumir, en analizar, le vas a preguntar por las cosas buenas de la sustancia para hacer empatía, pero luego le vas a preguntar por las cosas menos buenas. Tal vez la persona ya haya notado algunos daños, algunas pérdidas, entonces sobre eso hay que trabajar para crear la ambigüedad y lograrlo mover de lo que llamamos la precontemplación, que es la negación, la minimización, a posiblemente no todo funciona tan bien con esto, ¿no? Entonces con esa ambigüedad lo vamos a ayudar a transitar, a motivarlo a seguir el tratamiento. Claro. Y bueno, ahorita nos estás hablando entonces de estos 9 pasos y pasamos a la siguiente, por favor. Creo que aquí es importante entonces cómo tú nos vas ayudando entonces a ir reconociendo que existe una técnica, ¿no?, de intervención a partir de un instrumento de tamizaje y que ahí consiste la capacitación. La capacitación que puede estar dirigida a diferentes profesionales de la salud que van desde trabajadores sociales, enfermeras, incluso médicos, no necesariamente tienen que ser especialistas en adicciones, y que al aprender precisamente todas estas técnicas de intervención vamos a poder tener una herramienta específica para poder hacer esta transición que tú bien nos explicaste, ¿no? De ayudar a esta persona que a lo mejor ni siquiera se da cuenta dónde está su nivel de riesgo de consumo, y que entonces conociendo estas técnicas vamos a poder ayudar al usuario a que diga, puedo tener yo una conciencia de que algo me está pasando y necesito a lo mejor una intervención para parar esto. Claro, como tú lo mencionabas, personas que están con un riesgo moderado, precisamente ese es el objetivo, ayudarlos a que no caigan en un consumo problemático, dotarlos de información y motivarlos al cambio. Eso es, y todo lo interesante de esto es que aplicas el ASIS en 5 minutos 10, lo interpretas por tu nota y luego le das un consejo breve. Y en esa única sesión, que duró menos de 20 minutos, tú puedes provocar un cambio o un apego al tratamiento. Claro, y que de eso se trata. Si pasamos a la siguiente, por favor, es tener estas técnicas de intervención que nos hablabas de 9 pasos, pero también al conocer como diferentes estrategias podemos conocer esta parte de ideas.
Ideas es orgullosamente una técnica mexicana, ¿verdad? Ujú. Creada ahí por catedráticos de estudios de la UNAM, que es una atención un poco más especializada. Ujú. El primer acercamiento fue el consejo breve, que dura 5 o 10 minutos. Aquí ya es para personas tal vez que tienen un uso cotidiano, que ya tienen un poco más de riesgos, y es una intervención un poco más especializada. Tal vez aquí ya entran personas con especialidad en adicciones. Ujú. No, está pensada para una sesión de 50 minutos, Ujú. aunque también puede ser flexible, 2 o hasta 3 máximo. Sí. Pero generalmente está pensada para una sola sesión que dura 50 minutos. Ujú. En estos 50 minutos vas a indagar cómo está el consumo. Puedes utilizar el assist para este paso. Luego vas a dialogar, ver cuál es lo bueno, lo menos bueno, y puedes pasar a establecer metas de consumo. Puedes ir bajando gradualmente el consumo si así lo desea el usuario, Ujú. o si busca la abstinencia también. Claro. Vas a establecer metas, las vas a apuntar, las vas a, las vas a revisar periódicamente, y ahí puede acabar tu sesión en 50 minutos, pero después le vas a dar un acompañamiento a Ujú. los 3, a los 6, al año. Si la persona logra llegar a las metas establecidas, estamos funcionando bien. Si la persona no cumple con sus metas de consumo establecidas, las rompe, consume de más, entonces puedes ajustar el tratamiento, ¿no? Precisamente es para medir el desempeño. Es lo importante del seguimiento, no nada más se trata de una sesión. Si ya la persona no cumple con las metas, entonces ahora sí te vas a un tratamiento más estructurado, pero también es un tratamiento de una intervención breve. Sí, y lo que mencionas es muy importante porque entonces aquí con ideas ya estamos entrando a una técnica de lo que conocen los psicólogos, lo que conocemos como cognitivo conductual. Aquí ya se van involucrando ciertas técnicas de planes de acción, de identificar situaciones de riesgo, de ayudar al usuario a que precisamente conozca técnicas para que podamos ayudar a la población a que puedan enfrentar efectivamente estas situaciones de riesgo, ¿no? Cómo saber decir no, cómo poder enfrentar esas situaciones de presión social o incluso de estas situaciones de emociones agradables cuando nos encontramos en alguna fiesta y poder entonces tener una idea, ¿no? De que si yo consumo a lo mejor 4 copas de alcohol, ¿no? ¿Cuánto sería como esta cantidad máxima que tengo yo, ¿no? En cuestiones de promoción de la salud para poder tener un consumo moderado de esto que nos estás hablando si pertenecemos a un consumo moderado de riesgo. Entonces, tener todos estos conocimientos que la población desconoce, a veces el consumo tiene que ver también con esta parte del desconocimiento. Y entonces cuando entramos con estas estrategias, la persona en automático no empieza a autorregularse y que de eso se trata. Son programas entonces de intervención donde tratamos que la incidencia sea autogestiva, ¿no? Que el usuario precisamente, como tú bien lo decías, tenga la propia iniciativa de poder ir nivelando este consumo cuando hablamos de alcohol y tabaco, y cuando ya pasamos a un consumo de alguna droga ilegal, ahí cuidado, ¿no? Ahí nos dicen precisamente que cualquier consumo de drogas ilegales ya estamos en un abuso y ya necesitamos una intervención más específica. Si pasamos a la siguiente, por favor, que es precisamente cuando ya estamos entrando entonces a técnicas de intervención como por ejemplo esta. Bueno, como lo habíamos comentado, cualquier tipo de intervenciones breves, sea el consejo, la intervención o el tratamiento, van a tener estos dos componentes que es importante mencionar. Se habla del modelo FRAMES por sus siglas en inglés, donde se les va a dar una retroalimentación. Te decía yo, el usuario tiene que regresar con algo, no nada más es aplicar una encuesta o hacer una serie de preguntas y ya debe haber una devolución para que la persona le regresas generalmente información, ¿verdad? Para que la persona tome decisiones. Y como ahorita lo decías, se va a empoderar la persona, es la que va a tomar
la responsabilidad. Se va a empoderar, va la autogestión que tú decías. Se va a dar un consejo y se van a manejar una serie de opciones que ahí entran las habilidades del terapeuta. Es muy importante la empatía, que la persona no se sienta juzgada, que se respete su dignidad, sus derechos humanos. Ahora se habla del derecho a elegir tu personalidad. Se va estableciendo empatía. No, aquí no te vengo a juzgar, ¿no? Y vamos a procurar la autoeficacia. Este concepto de autoeficacia es muy importante en la rehabilitación. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que alguien se somete a una dieta porque quiere adelgazar. Y de repente pues, es disciplinado, come lo que tiene que hacer, hace deporte y le empieza a quedar mejor su ropa. Entonces cuando vea que la ropa le queda mejor, se motiva a seguir. O luego las personas de su entorno, oye, te ves bien, oye, ¿qué te has hecho? Te ves adelgazado. O la persona se empieza a dar cuenta que los demás lo notan. Ver resultados. Y ver resultados, y esto lo motiva a seguir con su dieta. Lo mismo pasa con los tratamientos. El terapeuta, el que está trabajando las intervenciones, debe de hacer notar los beneficios de la nueva conducta que está aquí, precisamente para mantener esa motivación. Claro. Esos planes por parte de la entrevista motivacional, estas son las habilidades que más bien las competencias, porque bueno, hay que tener la información, pero hay que desarrollar las habilidades para adquirir las competencias. Tienes que expresar empatía, crear un ambiente no amenazante, pero sobre todo fomentar la discrepancia, ¿no? Lo que yo te decía. ¿Cuáles son las cosas menos buenas de este consumo? De tu consumo, y sobre eso sin criticar, pero vas creando la discrepancia de que no todo es alegría con tu relación con la sustancia. Si pasamos a la siguiente, por favor. En esta parte se nos fue no estamos viendo la diapositiva aquí, pero pues seguimos con esta parte. Aquí hay una parte importante, entonces, que cuando ya hay un consumo, lo decíamos, ¿no? Ya no hay consumo de alcohol, tabaco, pero ya pasaron entonces las personas a un consumo de lo que es drogas ilegales. Y entonces, ¿qué es lo que viene? Cuando ya hay un consumo que ya no es de riesgo, sino que ya requiere una intervención como tal. Cuando el consejo breve no dio efecto esperado, con ideas no logró sus metas, hay un consumo más problemático, recurrimos a unas intervenciones más estructuradas, ¿sí? Que pueden contar entre 8 y 12 sesiones, y son sesiones mucho más estructuradas. La lámina que viene, por favor. Ya estamos hablando entonces pues de unos... la siguiente, por favor. Ya estamos hablando entonces de intervenciones más enfocadas a lo que pudiera ser ya un tratamiento. Exactamente, esto ya es, que generalmente se da entre 8 y 12 sesiones, dependiendo, muy flexibles, se elaboran, donde vamos a trabajar estos componentes, hacer un análisis funcional de la conducta, es decir, qué elementos del entorno son los que detonan el consumo, vamos a identificar y controlar los estímulos, el craving o el deseo, esa ansiedad que les da, dotarnos de estrategias para dominar esta ansiedad, y planear actividades, solucionar problemas, pero esto va con un esquema más estructurado. Ya necesitamos incluir otro tipo de intervenciones, otro tipo de instrumentos. Ya no solamente estamos hablando de un instrumento de tamizaje como el ASIS, como el AUDIT que hemos estado hablando el día de hoy, sino que ya se incluyen incluso medidores biológicos, ¿no? Como pudiera ser el seguimiento incluso de lo que son pruebas antidoping, para poder observar, ¿no? Realmente la intervención, para poder asegurar cómo va el nivel de consumo que queremos lograr en la meta establecida. Todo con el consentimiento del usuario, ¿verdad? Así es. A fuerza nada. Aparte que los tratamientos
no deben ser forzados y tiene mucho que ver la disposición que tenga la persona. La lámina que sigue, que aquí debe, como ya se nos acaba el tiempo, es un espacio muy pequeño. Aquí lo que queremos es notar que esto es una intervención eficaz, que es más flexible, tiene estos 8 pasos que están basados en la evidencia científica, ¿no? Donde vamos a identificar el nivel de intervención, vamos a elegir la conducta, definir la conducta meta que deseamos, la dos, intervención, una evaluación, un ajuste. Y una vez terminado, si pasamos a la lámina que sigue, va a haber un seguimiento. ¿Cuál es la importancia del seguimiento? Pues medir la eficacia de la intervención. Hay que también reforzar el proceso, por eso los vemos en 3, en 6, 9 meses. Si la persona está cumpliendo con sus metas, pues ajustamos, o si no hay que ajustar. Hay eficacia. Si la persona no está cumpliendo con sus metas, podemos, esto es flexible, no podemos estar ajustando constantemente. Generalmente te digo es a 3, 6, 9 y al año. Entonces ahí vamos observando, ¿no? Que como bien lo decíamos desde un inicio, cada intervención va a depender de acuerdo al nivel de consumo del usuario. Empezamos desde un consejo breve, desde una intervención breve que ya vamos aumentando las técnicas de intervención hasta lo que es un tratamiento. Y el tratamiento ya se diferencia entonces de que sí necesitamos ya un experto en adicciones, que sepa de la materia, que tenga técnicas ya más estratégicas y que le ayude precisamente a lograr como esa meta de consumo. Concluyendo un tratamiento que son las intervenciones breves, ahí va el seguimiento. El seguimiento, entonces, el objetivo es muy específico, es ayudar al usuario a enfrentar nuevas situaciones de riesgo y ayudarle a ir en un acompañamiento, ¿no? Al usuario para que él siga logrando sus metas, para que él logre reconocer todas esas situaciones que lo ponen en riesgo de volver a consumir y que entonces ahí vamos a tener el éxito, ¿no? En esos seguimientos de los 3, 6, 9, 12 sesiones para que el usuario se logre mantener. También vamos a medir si las estrategias están funcionando, sus habilidades de afrontamiento. Por eso es flexible, ¿no? Si la estrategia no funcionó, la podemos modificar en mutuo acuerdo. También sobre la marcha, ¿no? Si algo funciona mal, lo podemos modificar. La lámina que sigue, por favor. Bueno, aquí estamos dando unos criterios para que ustedes vean cuáles son los indicadores para saber la eficiencia de estas intervenciones, ¿no? Las metas de intervención son realistas, pueden ser modificables, los avances logrados y los seguimientos precisamente. El tiempo es el que pone a prueba estas estrategias, si funcionan o no. La autoeficacia que ya expliqué, ¿no? Estarle haciendo notar al usuario los beneficios de la nueva conducta. ¿Sí? Y bueno, este monitoreo, este acompañamiento, los tratamientos deben ser cálidos, también empáticos, pero sobre todo es importante que el compromiso sea por parte del usuario. Claro. Y que entonces aquí, pues entonces el día de hoy, Alberto, nos ayudas mucho como a esclarecer entonces que hay diferentes técnicas que son de bajo costo, que el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones tiene a su alcance a todas las instituciones que nos están viendo. Si les interesa poder conocer estas técnicas que el día de hoy nos has explicado, nos pueden contactar para poder hacer la capacitación de estas técnicas diferenciadas de acuerdo al nivel de consumo. Claro, en años pasados, incluso en la pandemia, hemos tenido oportunidad de trabajar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con el Consejo Ciudadano, con los juzgados, precisamente transmitiendo estas técnicas para todo el personal que tiene contacto, ¿no? Y bueno, establecimos una estrategia de primer acercamiento, que es que el ASIS y el Consejo Breve, que sería una manera de captar a las personas y ellas nos canalizaban a estas personas
para una intervención breve. Y que entonces si pasamos a la siguiente, si no estamos hablando de canalización, pues ustedes ya conocen nuestra línea de orientación telefónica con la extensión, el teléfono 55 46 31 30 35, extensión 2006. Si pasamos a la siguiente, por favor, donde se les podrá dar como toda esta orientación y la canalización si es que existiera alguna persona que necesite esta atención, que nosotros estamos aquí para servirles. Claro, es el protocolo de atención y canalización de seguimiento. Ustedes pueden hablar a este teléfono, esta extensión, hacemos una cita y podemos trabajar con la intervención. Entonces, muchas gracias, Alberto. La verdad es que es un tema interesante. Reiteramos que son diferentes técnicas que nos pueden ayudar a tener un gran beneficio en la salud en general, en promoción de la salud, porque estamos hablando entonces que el objetivo también es establecer y promover estilos de vida saludable, la prevención de las adicciones como un tema primordial, y que entonces nosotros estamos como en la disposición de que si hay interés nos pueden contactar para poder conocer a más profundidad cada una de las técnicas de acuerdo al nivel de riesgo del consumo de los usuarios. Muchas gracias, Cintia, por acompañarnos juntos en esta proyección. Y bueno, ya para terminar, los invitamos a que nos acompañen a ver una campaña del gobierno federal sobre el tema de prevención del delito en materia de secuestro y extorsión. Buenas tardes. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a todos.